En una remota región de los Andes argentinos se encuentra una colina solitaria conocida como la Colina del Silencio. Este lugar, envuelto en una atmósfera de misterio y temor, lleva décadas siendo habitado por los habitantes del cercano pueblo de San Martín de los Cóndores. Nadie se atreve a pasar por allí después del atardecer, y quienes lo hacen hablan de vientos gélidos que susurran nombres y sombras que parecen cobrar vida. A la entrada del pueblo, una taberna modesta llamada El Refugio suele ser el centro de historias de miedo contadas por los mayores. Una noche, mientras los lugareños se reunían alrededor de una chimenea chisporroteante, don Esteban, un anciano de cabello canoso y mirada sombría, comenzó a narrar la oscura leyenda de la Colina del Silencio. Hace más de 40 años comenzó don Esteban, una joven llamada Lucía y su madre, doña Clara, vivían solas en una cabaña humilde al pie de esa colina. Lucía era conocida por su belleza y su bondad, pero también por la tristeza que parecía acompañarla siempre. La tragedia llegó una noche de tormenta, cuando una inundación arrasó gran parte del valle. Al día siguiente, el cuerpo de Lucía fue encontrado en la colina, con signos claros de violencia. Nadie supo quién había sido, pero los rumores apuntaban a un grupo de hombres del pueblo. Doña Clara, incapaz de soportar el dolor, murió poco tiempo después, jurando que el alma de su hija no descansaría hasta encontrar justicia. Desde entonces, los aldeanos aseguran haber visto las figuras de una mujer y una niña en la colina, y cuentan que los hombres que se aventuran allí desaparecen o encuentran un destino trágico. Una de las historias más conocidas fue la de Julián, un agricultor que se jactaba de no temer a nada. Una noche, bajo la influencia del alcohol y los ánimos de sus amigos, decidió atravesar la colina como un atajo para llegar a casa. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció al pie de la colina, con una expresión de puro terror en el rostro y marcas inexplicables en el cuello. El relato de don Esteban dejó la taberna en un profundo silencio, roto únicamente por el crujido de la leña en la chimenea. Entre los oyentes se encontraba Andrés, un joven recién llegado al pueblo para ayudar a su tío con la tienda local. Andrés, un hombre escéptico y práctico, no pudo evitar sentir curiosidad por la historia. Al terminar la velada, mientras los demás se despedían apresuradamente para llegar a casa antes de que la oscuridad se volviera total, Andrés se quedó mirando por la ventana hacia la colina, cuya silueta era visible bajo la luz de la luna llena. Aunque no lo admitiría, algo en su interior le causaba un escalofrío inexplicable. Es solo una leyenda, se dijo a sí mismo, pero una sensación de inquietud se aferró a él. Al día siguiente, decidido a demostrar que no había nada de sobrenatural en la colina, Andrés comenzó a hacer preguntas en el pueblo sobre lo que realmente sucedía allí. A pesar de las advertencias de los lugareños, Andrés estaba decidido a desentrañar la verdad detrás de las historias de la Colina del Silencio. Pasó la mañana siguiente conversando con los más ancianos del pueblo, quienes, aunque reacios al principio, terminaron compartiendo fragmentos de la trágica historia. Lucía era un ángel, murmuró doña Isabel, una mujer de más de 80 años que había conocido a la familia. Siempre ayudaba en lo que podía, cuidaba a los animales del pueblo y acompañaba a su madre, doña Clara, al mercado. Pero había hombres que la miraban con intenciones oscuras, y fue su desgracia cruzarse con ellos aquella noche. Cuando Andrés preguntó más detalles sobre los culpables, los ancianos evitaron mirarlo a los ojos. Finalmente, don Pedro, un hombre de rostro endurecido por los años, dijo con voz baja: eran 3 hombres del pueblo. Los nombres nunca se dijeron en voz alta, pero todos sabíamos quiénes eran. Uno de ellos era Julián, el que apareció muerto. Los otros 2 desaparecieron. Intrigado, Andrés decidió buscar registros o cualquier indicio en la iglesia del pueblo. Allí, encontró a padre Eugenio, un hombre reservado que parecía cargar con el peso de demasiados secretos. Cuando Andrés le preguntó sobre los eventos de la Colina del Silencio, el sacerdote suspiró profundamente. «Hijo, hay cosas que es mejor no remover», dijo con voz grave. «Pero si insistes, te diré lo que sé. Después de la muerte de Lucía, doña Clara acudió a la iglesia para pedir justicia divina. Se arrodilló aquí, en este mismo altar, y lloró durante horas. Poco después, empezó a hablar de voces que la llamaban desde la colina. Decía que Lucía le pedía que no dejara descansar a quienes le hicieron daño». Padre Eugenio hizo una pausa,
como si debatiera internamente si debía continuar. Finalmente, añadió, una noche, doña Clara desapareció. Algunos dicen que subió a la colina buscando a Lucía, y otros creen que simplemente no pudo soportar más el dolor. Al día siguiente, se encontró su pañuelo en la cima, junto a una pequeña cruz de madera. Esa misma tarde, Andrés decidió acercarse a la colina. Mientras ascendía, el aire parecía volverse más frío, y un silencio sepulcral lo envolvía. No había señales de animales ni del ruido habitual del viento entre los árboles. Todo parecía estar detenido en el tiempo. Al llegar a la cima, encontró un espacio despejado con una cruz vieja clavada en el suelo. Mientras inspeccionaba el lugar, una extraña sensación de ser observado lo invadió. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, juraría que entre los árboles algo se movía, algo que parecía más sombra que humano. De repente, un susurro helado atravesó el aire, pronunciando su nombre. Andrés. El joven dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién anda ahí?, gritó, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Cuando comenzó a descender, tropezó con algo semienterrado en la tierra. Una antigua medalla de plata, con un nombre grabado en ella, Lucía. Agarrando la medalla, Andrés corrió de regreso al pueblo, pero no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo lo seguía. Al llegar a la seguridad de su habitación, prometió regresar al día siguiente, decidido a descubrir más sobre el misterio. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué había sentido realmente en la colina? ¿Era su imaginación o algo mucho más oscuro? A la mañana siguiente, Andrés despertó sobresaltado. Había soñado con Lucía, o al menos con lo que creía que era ella. En su sueño, una joven de cabello largo y oscuro lo observaba desde la cima de la colina, con los ojos llenos de tristeza. Extendía una mano hacia él, como si le pidiera ayuda, pero antes de que pudiera acercarse, una sombra oscura la envolvía y desaparecía. Con la medalla de Lucía todavía en su bolsillo, Andrés decidió buscar respuestas en el lugar menos esperado, el viejo archivo municipal. Aunque los aldeanos solían evitar hablar del pasado, pensó que los registros oficiales podrían contener información sobre lo sucedido. En una pequeña oficina polvorienta, atendida por un anciano llamado Don Felipe, Andrés comenzó a revisar los libros de registro. Esos días fueron oscuros, comentó Don Felipe, mientras le pasaba un viejo diario. Muchos documentos se perdieron con las inundaciones, pero algunos aún están aquí. Entre las páginas amarillentas, Andrés encontró un informe policial fechado el año en que Lucía murió. Aunque el lenguaje era vago, mencionaba la desaparición de la joven y el hallazgo de su cuerpo en circunstancias sospechosas. También hacía referencia a 3 sospechosos cuyos nombres habían sido omitidos. Lo que llamó su atención fue una nota escrita al margen. Caso cerrado por falta de pruebas. Rumores de venganza sobrenatural. Rumores de venganza, murmuró Andrés. Miró a Don Felipe, quien simplemente negó con la cabeza. No hay más que pueda decirte, muchacho. Algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Pero Andrés no podía ignorar lo que había leído. Esa tarde, mientras reflexionaba en la taberna, se le acercó una mujer de mediana edad que dijo llamarse Marta. Escuché que estás investigando lo de la colina, dijo en voz baja. Yo conocí a doña Clara. Mi madre y ella eran amigas. Marta comenzó a relatar lo que su madre le había contado sobre aquella época. Según ella, doña Clara había comenzado a hablar con el espíritu de Lucía poco antes de desaparecer. Decía que su hija no descansaría hasta que los culpables enfrentaran justicia, pero que la justicia humana había fallado. Fue entonces cuando la gente del pueblo empezó a temer que la colina se hubiera convertido en un lugar maldito, un sitio donde las almas en pena buscaban ajustar cuentas. Los 2 hombres que no murieron huyeron del pueblo poco después, continuó Marta. Pero nunca llegaron lejos. Uno fue encontrado ahogado en el río, y el otro desapareció en las montañas. Desde entonces, nadie se atreve a desafiar la colina. Esa noche, Andrés decidió regresar al lugar donde había encontrado la medalla. Llevaba consigo una linterna y una libreta para tomar notas, pero en el fondo sabía que buscaba algo más. Una conexión con el pasado, con la verdad que todos temían enfrentar. El ascenso fue aún más inquietante que la primera vez.
La temperatura parecía caer con cada paso y un silencio abrumador lo rodeaba. Al llegar a la cima, colocó la medalla sobre la cruz y se arrodilló, esperando algún tipo de señal. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, susurrando palabras que apenas podía entender. Las sombras entre los árboles parecían moverse, y una figura apareció al borde de la colina. Era Lucía, o al menos lo que quedaba de ella. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero sus ojos mostraban una determinación feroz. «Andrés», pronunció una voz que no era completamente humana. «Ayúdame a descansar. Haz que la verdad salga a la luz». El joven, temblando, asintió con la cabeza. «¿Qué debo hacer?», preguntó, pero antes de obtener una respuesta, la figura se desvaneció. En su lugar, quedó una inscripción grabada en la cruz de madera, algo que no estaba allí antes. La verdad es el primer paso hacia la paz. Mientras descendía, Andrés sabía que su tarea no había terminado. Tenía que encontrar una forma de revelar la verdad, incluso si eso significaba enfrentar los miedos más profundos de los aldeanos y los suyos propios. Al día siguiente, Andrés despertó con una sensación de urgencia. Las palabras grabadas en la cruz no se borraban de su mente. La verdad es el primer paso hacia la paz. Decidió que la única forma de descubrir esa verdad era reunir las piezas de la historia que aún permanecían ocultas en los recuerdos de los aldeanos. Primero visitó a Marta, quien parecía más dispuesta a hablar después de su encuentro anterior. «No puedo decir que esté sorprendida de lo que viste», dijo mientras le servía una taza de té. «Doña Clara siempre dijo que Lucía quería justicia. Pero, Andrés, debes tener cuidado. La colina no es solo un lugar maldito. También es un recordatorio de lo que el miedo y el silencio pueden causar». Andrés le preguntó por los otros dos hombres implicados en la tragedia. Marta asintió, aunque con cierto temor en su expresión. El primero, Joaquín, fue el que desapareció en las montañas. Su cuerpo nunca se encontró, pero la gente dice que el espíritu de Lucía lo llevó consigo. El segundo, Emilio, intentó huir por el río, pero terminó ahogado. La corriente lo devolvió a la orilla cerca de donde encontraron el cuerpo de Lucía. No creo que eso haya sido una coincidencia. Armado con esa información, Andrés comenzó a visitar a otros aldeanos, aquellos que podrían saber más. Sin embargo, muchos se negaron a hablar, algunos incluso le cerraron la puerta en la cara. Finalmente, encontró a un anciano llamado Santiago, quien había sido testigo de los días más oscuros del pueblo. «Sabía que tarde o temprano alguien como tú llegaría», dijo Santiago mientras observaba el horizonte desde el porche de su casa. «Todos aquí hemos vivido bajo la sombra de esa colina, pero pocos tienen el valor de enfrentarla». Santiago contó que, en el pasado, había intentado convencer a las autoridades de investigar más a fondo la muerte de Lucía, pero los culpables eran hombres influyentes en el pueblo. No querían que la verdad saliera a la luz. Los otros aldeanos tenían miedo de hablar, y yo, bueno, fui cobarde. No insistí lo suficiente. Cuando Andrés le mostró la medalla de Lucía, Santiago se quedó en silencio por un largo rato. «Eso es un símbolo de su inocencia», murmuró. «Si quieres que su alma descanse, debes exponer lo que ocurrió. Pero recuerda, Andrés, la verdad siempre tiene un precio». Esa misma noche, Andrés decidió organizar una reunión en la plaza del pueblo. Colocó notas anónimas en las puertas de las casas, invitando a los aldeanos a escuchar lo que tenía que decir. No estaba seguro de cuántos acudirían, pero sabía que debía intentarlo. Cuando llegó el momento, una pequeña multitud se reunió bajo la tenue luz de los faroles. Andrés, con la medalla en la mano, comenzó a contar lo que había descubierto. Relató la trágica historia de Lucía y Doña Clara, y cómo la colina había sido testigo de los crímenes que todos preferían olvidar. Al principio, la gente murmuraba entre sí, algunos mostrando escepticismo y otros miedo. Sin embargo, cuando Andrés mencionó los nombres de los culpables y sus trágicos destinos, el silencio cayó sobre la multitud. Una mujer mayor comenzó a llorar, y poco a poco, otros siguieron compartiendo lo que sabían. «La culpa no es solo de esos hombres», dijo una voz desde el fondo. Era Marta, quien había decidido unirse a Andrés. «Es de todos nosotros, por quedarnos callados, por no defender a Lucía y a su madre cuando más lo necesitaban». Andrés sintió que el aire cambiaba.
La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, pero también podía sentir una presencia invisible observándolo desde las sombras. Era como si los espíritus de Lucía y Doña Clara estuvieran esperando el momento en que la verdad se completara. Mientras la reunión terminaba, Andrés sabía que aún quedaba trabajo por hacer. La historia debía ser documentada, compartida más allá de las fronteras del pueblo, para que nadie olvidara lo que había sucedido. Sin embargo, también sabía que la colina aún guardaba secretos, y que la paz definitiva solo llegaría cuando esos secretos fueran revelados por completo. Andrés no podía descansar. Aunque había sacado a la luz los nombres de los culpables y la historia de Lucía y Doña Clara, sabía que la verdad aún estaba incompleta. Las almas de ambas seguían atrapadas en la colina, y la inquietante sensación de ser observado no lo dejaba en paz. Decidió que debía hacer algo más. Descubrir los últimos secretos del lugar y encontrar una manera de liberar a los espíritus. Al día siguiente, armado con una linterna, un cuaderno y la medalla de Lucía colgando de su cuello, Andrés regresó a la colina. Esta vez no iba solo. Marta, quien había demostrado ser valiente y decidida, lo acompañó. Si vamos a enfrentar esto, lo haremos juntos, dijo mientras ajustaba su chaqueta contra el viento helado. Cuando llegaron al pie de la colina, Andrés notó que el ambiente era aún más opresivo que antes. Las sombras de los árboles parecían moverse como si tuvieran vida propia, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Marta señaló hacia una pequeña cueva que se veía entre los arbustos. Nunca la había visto antes, dijo con sorpresa. La entrada a la cueva estaba parcialmente oculta por raíces y ramas, pero la medalla de Lucía comenzó a calentarse en el pecho de Andrés, como si lo guiara. Ambos entraron con cautela, iluminando las paredes húmedas y estrechas. Dentro, encontraron grabados que parecían antiguos. Había figuras que representaban mujeres llorando y hombres huyendo. En el centro, una figura femenina, con un semblante severo, parecía juzgarlos. Es como si este lugar contara la historia misma de Lucía y su madre, susurró Marta. Andrés asintió, pero algo más llamó su atención. Había un pequeño altar hecho de piedras, y en él descansaba un libro viejo y polvoriento. Lo tomó con cuidado y lo abrió, descubriendo que contenía relatos escritos por alguien que había conocido a Doña Clara. El libro revelaba un detalle que nadie en el pueblo había mencionado. Doña Clara, en su desesperación por justicia, había realizado un ritual antiguo para maldecir a los culpables. Ella sabía que nadie en el pueblo la ayudaría, leyó Andrés en voz alta. Así que buscó la ayuda de los espíritus de la colina. Pero el precio de esa ayuda fue su propia alma y la de su hija. Marta se llevó una mano a la boca. Entonces, ellas están atrapadas porque el ritual las vinculó a este lugar. Mientras procesaban la información, un sonido gutural resonó en la cueva. La temperatura descendió aún más, y una figura borrosa comenzó a materializarse frente a ellos. Era Doña Clara, con lágrimas en los ojos y una expresión de profunda tristeza. ¿Por qué vinieron aquí?, preguntó con una voz que parecía eco de muchas voces. Queremos ayudarte, dijo Andrés con firmeza. Queremos liberar tu alma y la de Lucía. Doña Clara pareció vacilar. Mi odio las mantiene aquí, pero si ustedes encuentran una manera de romper el vínculo, quizás podamos descansar. Marta señaló el libro. Debe haber algo aquí que explique cómo hacerlo. Andrés hojeó las páginas hasta encontrar un pasaje subrayado. El vínculo solo puede romperse si la verdad completa es revelada y el último vestigio de odio se disuelve. Comprendieron lo que debían hacer. Revelar públicamente todo lo que habían encontrado en el libro y realizar un acto simbólico para pedir perdón en nombre de todo el pueblo. Salieron de la cueva apresuradamente, pero la colina no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Mientras descendían, las sombras parecían perseguirlos, y una niebla espesa comenzó a envolverlos. Una voz susurrante llenó el aire. No queremos que nos olviden. No queremos desaparecer. Andrés se detuvo, sosteniendo la medalla de Lucía. No queremos olvidarlas. Queremos que su historia sea recordada, pero no como un castigo, sino como un recordatorio de justicia. Las voces se silenciaron por un momento, como si las palabras de Andrés hubieran tocado algo profundo. Finalmente, lograron salir de la colina, aunque sabían que el trabajo aún no estaba terminado. Andrés y Marta comenzaron a preparar un evento en la plaza del pueblo,
donde leerían los relatos del libro y realizarían el ritual para liberar a doña Clara y Lucía. Pero sabían que no sería fácil, pues algunos aldeanos aún temían enfrentar su propia culpabilidad. Andrés y Marta trabajaron sin descanso para organizar el evento en la plaza del pueblo. Sabían que revelar la verdad no sería bien recibido por todos, pero también comprendían que era la única forma de liberar a doña Clara y Lucía. Usaron los relatos del libro como base para contar la historia completa, sin omitir ningún detalle. El día del evento, la atmósfera en el pueblo era tensa. Los rumores de lo que Andrés y Marta planeaban hacer habían corrido rápidamente, y mientras algunos aldeanos se mostraban intrigados, otros los miraban con desconfianza. Una anciana llamada doña Elena, quien recordaba la tragedia de doña Clara, se acercó para apoyar. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde, les dijo con una sonrisa amarga. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la plaza se llenó de gente. Andrés se paró frente a la multitud con el libro en la mano, mientras Marta sostenía la medalla de Lucía. «Estamos aquí para contar una verdad que este pueblo ha tratado de ocultar por años», comenzó Andrés, con la voz firme pero cargada de emoción. Narró la historia de doña Clara y Lucía, su sufrimiento, el crimen cometido contra ellas y la injusticia que las dejó sin paz. Cada palabra pesaba en el aire, y varios aldeanos bajaron la mirada, incapaces de sostenerla. Cuando Andrés llegó a la parte sobre el ritual de maldición, un murmullo inquieto recorrió la plaza. Doña Clara no tenía otra opción, explicó Marta. Su odio fue la única arma que pudo usar para buscar justicia. Pero ese odio las atrapó aquí, en la colina, y ahora debemos ayudarlas a encontrar la paz. Después de compartir la historia, Andrés y Marta invitaron a todos a participar en el ritual de redención. Habían construido un altar simbólico con flores, velas y una fotografía envejecida que encontraron en el libro, en la que aparecían doña Clara y Lucía juntas, sonriendo antes de la tragedia. El ritual requería que cada aldeano presente escribiera una nota de arrepentimiento o perdón, reconociendo su papel en la perpetuación del silencio y el miedo. Uno por uno, comenzaron a acercarse al altar. Incluso los más escépticos parecían sentirse obligados a participar, como si algo invisible los empujara. Mientras las notas se acumulaban, Andrés comenzó a leer en voz alta una oración que había encontrado en el libro, un cántico para romper el vínculo entre los espíritus y el lugar al que estaban atados. Marta encendió la última vela y colocó la medalla de Lucía en el centro del altar. Pero justo cuando estaban a punto de completar el ritual, un viento helado barrió la plaza. Las velas se apagaron de golpe, y una figura espectral apareció entre la multitud. Era doña Clara. Su rostro reflejaba dolor y desesperación, pero también algo de esperanza. ¿De verdad quieren liberarnos?, preguntó con una voz cargada de emoción. Andrés dio un paso adelante. Sí, merecen descansar en paz. Doña Clara miró a los aldeanos, que permanecían en silencio, y luego habló. He esperado tanto tiempo para este momento. Pero no puedo irme hasta que todos acepten la verdad. Un hombre de edad avanzada, don Ezequiel, finalmente habló, con lágrimas en los ojos. Yo sabía lo que le pasó a Lucía, y no hice nada. Lo siento tanto. Esas palabras rompieron el muro de silencio. Otros comenzaron a confesar sus culpas. Haber ignorado las señales, no haber protegido a Lucía, y haber dejado que el miedo los gobernara. La figura de doña Clara comenzó a desvanecerse lentamente, pero no antes de sonreír por primera vez en décadas. Gracias, dijo, mientras desaparecía junto con un destello de luz. El viento helado cesó, y un extraño calor envolvió la plaza. Andrés y Marta sabían que el ritual había funcionado. La colina maldita perdió su aura opresiva, y con el tiempo, la comunidad comenzó a sanar. Aunque las tragedias de doña Clara y Lucía nunca serían olvidadas, su historia se convirtió en un recordatorio de la importancia de enfrentar la verdad y proteger a los más vulnerables.